Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Disculpad el retraso, vamos más de 15 minutos sobre la hora, pero vale la pena, desde luego. Seguimos con los encuentros making of del festival, de la 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Valencia, Cinema Jove. En esta ocasión con un encuentro muy especial, en la medida en que suena una música que no sabemos, viene de la calle, muy bien. En la medida en que contamos en la comunidad valenciana con muchísimo talento en el mundo de la animación. El festival, como conocéis, no suele poner el foco sobre cuestiones geográficas si no son muy llamativas. Es decir, es cierto que si hay una esperanza clara, o nos lo podrán confirmar nuestros invitados hoy, de un potencial audiovisual especial en Valencia, es en el mundo de la animación. Lo venimos viendo desde hace muchísimos años y en esta ocasión, como muestra, hemos invitado a cineastas. Yo creo que en el caso de Paco podemos hablar de cineasta también, ¿no? Por los pelos y las arrugas, pero cineastas con Goya, es decir, que en los últimos años los cineastas de animación valencianos hayan venido acaparando Goyas. No deja de ser un síntoma claro de ese potencial al que hacía referencia. El cine de animación siempre ha estado especialmente presente en el festival. Como conocéis, en los últimos años venimos también presentando cineastas de animación que consideramos grandes maestros en el panorama internacional. Este año contamos con la retrospectiva que estamos dedicando a Jonathan Hudson, que mañana por la tarde en el IBAM hará una demostración de sus técnicas ante el público, además de presentar una de sus películas. Y bueno, desde luego nosotros entendemos el festival como una plataforma de encuentro internacional. Lo que no podemos hacer, lógicamente, es estar invitando a gente de todo el mundo y no a nuestros cineastas, que además están por todo el mundo. Y bueno, pues entonces yo no voy a extenderme más. Yo creo que está muy claro cuál es el sentido de que organicemos un encuentro de este tipo en el festival. También con la filosofía del resto de encuentros. Estos encuentros lo que pretenden es que el público y los cineastas tengan una relación muy próxima. Siempre insistimos en que es un privilegio para el público tenerles tan cerca y poderles preguntar, pero también es un privilegio para los propios cineastas, que pueden tener pueden palpar rápidamente cómo son percibidos sus trabajos, sus películas, y no sé si en muchas ocasiones tienen esa oportunidad. Si bien es cierto que en el caso de los autores que nos ocupan esta tarde, están además precisamente este año muy de moda. Ellos podrán decirnos hasta qué punto esto es así, pero los estamos teniendo constantemente en muchos eventos en la misma ciudad. El festival no quería ser menos. Y entendemos que este momento donde tanta gente del cine se reúne en Valencia, ellos debían tener una presencia muy especial. Ya no me extiendo más, esta vez de verdad, así que Raúl Díez, Goya por Mr. Trapo, para Arrugas Paco Roca y Jaime Maestro, El vendedor de humo. Además, todos ellos han tenido relación también con el festival previamente. Raúl llegó a estar con Mr. Trapo, no, ganó con El canto de un duro. Esto funciona, sí. Bueno, primero dar las gracias a Cinema Jove y bueno, pues por poder estar aquí y comentaros un poquito quizás lo que estamos haciendo. Y sí que es cierto que Cinema Jove siempre le hemos tenido un gran aprecio, porque creyó en la animación quizás cuando poca gente creía en la animación. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Entonces,
visto desde ese panorama y más en el ámbito nacional, saber que en Cinema Jove empezó siendo una CES y después ya un premio mucho más consagrado, el tema de la animación, impulsó a que mucha gente, desde el stop motion hasta otras disciplinas, pues se siguiese dirigiendo o siguiese continuando su carrera en el mundo de la animación, ¿no? Es complicado, ¿no? Desde aquella época hasta ahora, ¿no? El cómo ha cambiado todo, cómo ha continuado. Pero bueno, aquí estamos quizás pues para concretar un poquito cuál fue nuestra experiencia. Sí que es cierto que nosotros veníamos de la época del stop motion, variamos, entramos con el señor Trapo, Jaime Maestro estaba con nosotros, fue una experiencia muy interesante, fue abrir la posibilidad de expansión, quizás en un lugar como era Valencia, que sí que se estaba dando un clima y un caldo de cultivo de grandes artistas, pero quizás no había suficiente demanda por parte de clientes pues para ser contratados pues para hacer cosas, sea publicidad, sea series o sea películas, ¿no? Con lo cual sabíamos que nuestros clientes potenciales estaban fuera. Y yo pienso que desde el 3D nosotros teníamos esa posibilidad de alcanzar esa longitud, esa lejanía, ¿no? De poder tener clientes fuera. Ese ha sido el proyecto un poco más nuestro desde Paso Cebra, cuando fundamos Paso Cebra. Al principio trabajamos pues para Barrio Sésamo, Sesame Street. Sesame Street fue una lanzadera enorme desde el stop motion, pero también ocurrió que esos programas pues al final tienen un fin y acaba, ¿no? Barrio Sésamo terminó al principio del 2000 y vimos la necesidad de dedicar también una parte al cine y una parte a la publicidad. No hemos olvidado nunca la publicidad. Ha habido periodos de crisis muy graves y hemos tenido que buscar publicidad fuera para poder continuar, ¿no? Creo que la publicidad siempre nos ha dado innovación. Y bueno, estamos todavía aquí en Valencia. No significa que estar en Valencia significa que has dejado de estar fuera, y al revés, no significa que irte fuera significa dejar Valencia, ¿no? Creo que hay una gran conexión, creo que es un lugar muy interesante para establecerse el tema de Valencia, y es un poquito más complicado para poder trabajar, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, con esto pues nosotros ahora mismo tenemos dos divisiones, es el tema de largometraje, el tema del cine, y el tema de las campañas de publicidad. En eso estamos y continuamos por esa vía. En el caso de Paco, además la vinculación lleva que en 2005 hace la campaña de Cinema Jove de los rostros y no sé si la recordáis, aquella de los de los rostros de los cineastas con un ojo, o sea, con el logotipo del festival en lugar de sus ojos originales. Sí, bueno, incluso junto con el diseñador MacDiego hicimos lo que era la imagen de Cinema Jove, y en aquella época que no había, o por lo menos yo no tenía acceso a grandes ordenadores, hicimos una pequeña animación que era esa pupila que se dividía. Efectivamente. Estaba hecha con Photoshop, con retales y demás, y fue, siempre me ha gustado la animación, pero no tenía medios para hacerlo. Ya que eso era año 97. Sí. Año 97. Hace mucho tiempo de aquello. O sea que tenemos una relación larga. Sí. Muy bien. Y Jaime ya el año pasado estuvo también en el festival con el vendedor de humo. Sí, de hecho arrancó todo el circuito de festivales aquí en Cinema Jove. Sí. Fue el estreno del vendedor y bueno, ha ido bien. No, la verdad es que mal no he ido. No. Está muy bien. Bueno, pues yo la primera pregunta que os haría a los tres, aunque lo interesante es que el público desde luego intervenga, es hasta qué punto vosotros esto a lo que hacía alusión antes lo veis. Es decir, nosotros no hemos querido hacer una mesa, por decirlo así, local. Lo que ocurre es que es imposible hablar de cine, de animación español sin hacer esa referencia especial a ese vivero valenciano. Esto lo percibís así. Hablaba Raúl de esa doble necesidad de estar en Valencia pero estar fuera y estar fuera y estar en Valencia. Dado que él ya ha abierto un poco esa vía, no sé, Paco además no te dedicas solo a la animación, tampoco sé hasta qué punto tienes proyectos de seguir. Bueno, la verdad es que todo esto es un poco de refilón, aunque siempre me ha gustado la
la animación, ¿no? Tanto infantil como animación adulta, y bueno, y durante mucho tiempo he trabajado en publicidad y también he hecho algo de animación, pero siempre como muy casero. Y siempre me ha interesado, sobre todo en estos últimos tiempos, porque creo que comparten mucho, lo mío es el mundo del cómic, pero comparten yo creo que un buen momento ambos medios porque siempre han tenido herramientas suficientes como para tratar cualquier tema, pero parece que ahora como que el público en general empieza a no tener prejuicios hacia el cine de animación y hacia los cómics, ¿no? Que parece que antes era, bueno, podía tocar ciertos temas, iba hacia un público que era juvenil o infantil, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que están en un momento muy similar, ¿no? Los dos se están abriendo y pueden hablar de cualquier tema y bueno, y se está creando como un nuevo tipo de animación y un nuevo tipo de cómic. Y en ese sentido me apetece mucho seguir haciendo cosas en estos momentos dentro del mundo de la animación. Pero también es verdad que, bueno, que sigo prefiriendo la tranquilidad que da el hacer un cómic, ¿no? En el que, bueno, para lo bueno o para lo malo tomas tú todas las decisiones, puedes trabajar en pijama, que para mí eso es ya el sueño definitivo, y luego digamos que el trabajo de un autor de cómic es 100% creativo, ¿no? Todo tu tiempo lo dedicas a algo creativo que es, dentro de tus limitaciones, llegar a hacer una obra. Pero sin embargo, después de haber visto cómo Ignacio Ferreras, el director de Arrugas, tuvo que dedicar una pequeña parte de la creatividad y una gran parte a pelearse con otros, que si alguien no entrega, que si falta dinero, que si el productor no da más, que si el tiempo se acaba. Digamos que todo eso me pareció que, bueno, era un infierno, ¿no? El no poder dedicarte a 100% a hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y es que tus ideas se plasmen en esos fotogramas, ¿no? Y que tienes que pelearte con muchísimas más cosas. Entonces, en ese sentido, la verdad es que se me han ido bastante las ganas. Siempre había tenido como una espina clavada, ¿no? De dedicarme a la animación, pero claro, siempre lo idealizas todo, ¿no? Y piensas que eso tiene que ser un mundo maravilloso, ¿no? Pero entre que, bueno, que a mí, digamos que no soy capaz de ordenar cosas a la gente, ¿no? Con lo cual sería, vamos, el director al que, bueno, todo el mundo tomaría el pelo, ¿no? Yo soy incapaz de decirle a nadie que eso está mal, ¿no? O que yo lo haría así, ¿no? Todo el mundo me convence, ¿no? Entonces, creo que acabaría siendo la película de todos, hasta del último que pasase por allí antes que mi película, ¿no? Pero aún así sí que tenemos un proyecto que, bueno, que el productor quiere que dirija, es también basado en otro de mis cómics, pero lo tengo como bastante ahí de, bueno, ya veremos, ¿no? De momento también le voy diciendo que sí, y cuando llegue el momento ya veremos, pero me parece que es un trabajo, hacer un cómic también lo es, ¿no? Pero hacer una película de animación, me parece que es tal el esfuerzo que hay que dedicarle tanto tiempo a una idea y pelearse con tantas cosas y bueno, y el dinero, ¿no? Que es la gran limitación, creo yo, dentro de la animación, que de momento, pues bueno, si sale bien y el productor que pelee por esas cosas, y si sale ya veremos si finalmente la dirijo. Pues a ver. Bueno, sí. Yo creo que, hablando de películas, yo creo que es un poco el debe, ¿no? De aquí de la comunidad, ¿no? Han salido un montón de cortometrajes ganadores del Goya, otros muchos que han estado a las puertas, ¿no? Varias nominaciones, y nos falta, ¿no? Dar el saltito ya de decir, venga, pues vamos a hacer en la comunidad una película, porque hasta ahora, por desgracia, somos exportadores de talento, ¿no? Yo siempre lo digo, es que no sé si es porque desde que nacemos la música, las fallas y tal, pero hay mucha creatividad por aquí, por Valencia, y nos falta conseguir mantener a todo este vivero de gente que, bueno, se nos va yendo poco a poco. Y bueno, yo siempre me he considerado súper afortunado, ¿no? Porque ya cuando empecé en Paso Cebra, o cuando he seguido mis propios pasos, poder trabajar desde aquí para gente a la que admiras, que a lo mejor está en Estados Unidos o en países extranjeros, y como decía, ¿no? Pues muchas veces en pijama desde tu casa, y que te llegue un email de repente a tu casa y es un fulano de Pixar o no sé qué, y dices, esto es increíble, ¿no? Esto es algo que no me lo puedo creer, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta ese saltito para conseguir hacer un largo, y bueno, yo creo que igual los tres estamos un poco luchando por conseguirlo, ¿no? Porque por mi parte no era una cosa para nada planeada. Yo siempre he dicho, ¿no? Ahora mismo estoy donde me apetece estar, que yo tengo una vocación docente bastante grande, y casi que desde que empecé, como todos nosotros somos autodidactas,
pues he estado también formando gente, ¿no? Y me apetecía bueno, siempre he echado en falta un sitio al que ir yo y haber estudiado, ¿no? Es decir, joder, qué lástima que seamos todos, tengamos que aprender por tutoriales, exacto, ¿no? En plan autodidacta, ¿no? Entonces, yo ahora estaba en un momento en mi vida que digo, mira, estoy súper contento, estoy feliz, estoy ahora con la escuela dando clase, formando gente, estamos haciendo cortos, están funcionando guay y tal. Y a raíz del Goya era todo, bueno, pues, cómo ves lo que hablamos aquí, ¿no? Cómo ves la situación actual, qué te parece Valencia, que tanto corto y tal. Y yo me quejaba de dos cosas, ¿no? Por un lado, que no hay industria y que no hay ese primer largometraje aquí en Valencia. Y por otro lado, que estamos constantemente exportando gente, ¿no? Y una vez una persona me dijo, bueno, ¿y por qué no lo intentáis, o no lo intentas tú, hacer una película? Y ahí es cuando dije, bueno, pues igual sí. Y es cuando me cambió un poco el chip de decir, ostras, pues un poco forzado, ¿no? A intentar hacer algo un poquito más grande, pero bueno, a ver si ayuda al tema y conseguimos hacer una película por fin, ¿no? Cualquiera de los tres o los tres, encantadísimo, ¿no? Cuando estaba hablando Paco de cómo a la hora de no imponerse como director en una película, al final la película podía ser de todos excepto de uno, estaba pensando en ti, en tu caso como docente. ¿Tú cómo articulas esa experiencia, por ejemplo, con El vendedor de humo? ¿Hasta qué punto marcas? Hay una frase que a mí me gusta mucho decirla, y no sé si viene de alguien de Pixar o así, que es, en una producción hay una democracia de ideas y una dictadura de decisiones. Uh-huh. Y yo creo que resume bastante bien cuál es la tarea del director, ¿no? O sea, tienes que estar abierto a cualquier opinión, a cualquier idea, a cualquiera que te pueda aportar en el camino, pero no tienes que perder nunca la visión de lo que estás haciendo, ¿no? Porque es súper peligroso. O sea, en producción tú das esto y acabas con un equipo de 20 personas encima. Sí. Y bueno, en el tema de los cortos de la escuela y tal, sí, yo tengo muy claro o sea, que nosotros lo que formamos es gente de producción, o sea, gente, animadores, iluminadores, gente de preproducción y tal, pero sería un error hacia ellos que no entendiesen que lo primero que van a hacer cuando salen de allí es estar a cargo de un supervisor, de un director, de un lead. Entonces, esa es una parte muy importante que tienen que aprender a la hora de trabajar, ¿no? El recibir constantes críticas y que tu trabajo a la primera no sale. O sea, tú lo haces y siempre va a haber alguien que lo critique y tienes que estar muy acostumbrado a recibir esas críticas y a tomártelas bien, porque no es una cosa personal, es una cosa de tu trabajo y bueno, siempre va a haber algo mejor en lo que haces. Sí. Estará de acuerdo Raúl, imagino. Bueno, la experiencia de la docencia es vital. O sea, yo siempre lo he dicho que quizás a Valencia, a la comunidad valenciana, le ha faltado una docencia reglada en el campo de la animación. Eso es fundamental. O sea, yo creo que el trabajo de Jaime Maestro con su escuela quizás ya reivindica que de atrás tiene que venir la gente con la línea un poquito marcada, ¿no? O sea, él puede aportar algo, pero estamos olvidando que hay que reglar toda esa estructura. Llevamos tiempo de retraso y hay que ponerse en marcha. Crear gente o preparar gente, la gente dice, ¿para qué? Para que se vayan. Vuelven, o sea, vuelven, estaros seguros, siempre vuelven. O sea, vuelven, de una manera o de otra vuelven. Además, a la larga, la conexión que tú necesitas fuera, pues hasta productores. Y productores que han salido de aquí, a la larga te van a echar una mano allí. Entonces, la docencia es fundamental, porque tenemos nosotros tenemos un caso extraordinario. Hace 5 años, una chica que no tenía pues preparación en el tema de la animación, no había trabajado nunca dentro del 3D, hoy está en DreamWorks, en Estados Unidos, trabajando. Ya de Castellón. O sea, es un ejemplo de que sí que es posible una conexión, y más para la gente joven, que este medio del 3D no hay cero paro, cero. Solo necesitas estar preparado, especializado. O sea, lo que no puedes es no estar especializado. Pero la demanda es monstruosa. O sea, nosotros lo estamos viendo. O sea, a 2x3, si tú estás buscando gente un poco especializada,
te está costando encontrarla, ¿vale? Si estás suministrando ese tipo de gente, a la larga te va a reportar, no como individuo, sino como empresa. Individual, el freelance para nosotros es una empresa. El trato que tiene él es lo mismo que si fuese una empresa de 15, es una persona y se negocia de la misma manera. Ese potencial que él tiene trabajando después en otros lugares te da unos conocimientos cuando vuelve impresionantes. Pero es que aparte tiene capacidad creativa de producción, tiene capacidad de supervisión. Todo eso reporta una posible red estructural en Valencia. Que no es que se haga todo aquí, sino que hay conexión con fuera y es fundamental, y más en este mundo. Quizás el que tú estés aquí o allí, ahora ya da lo mismo. O sea, se puede. Sí, al final suena un poco absurdo la idea de querer estar en un sitio encerrado, como no sea con el pijama de en casa trabajando, pero es verdad que en un mundo tan abierto esa idea de inmovilidad no tiene. No tiene. Además, bueno, pues Paco quizás en la estructura suya como autor, al final cuando ha hecho una película esto era un guiño, de 2D, no, pero se ha tenido que adaptar al tema industrial, mejor o peor, pero se ha tenido que adaptar y ha vivido en carne y decir, ostras, tengo que compartir todos mis conocimientos y tal, y tengo que delegar. La cuestión es delegar. Quizás el autodidacta tiene un problema y es, ostras, ¿cómo voy a delegar yo? Pues si hasta aquí he llegado, si yo delego, no soy nada. No hay que tener ese temor. Entonces quizás la escuela, una gran experiencia, y decimos escuela en todos los campos. La animación a la larga alarga la mano en todo lo creativo, pero desde la fotografía hasta el guión. El trabajo del guión es fundamental. Entonces creo que hay buena conexión con las artes escénicas, con el teatro, el acting. Es decir, un animador que no ha estudiado arte dramático pues carece de un montón de posibilidades que a la larga las tiene que ir solventando de alguna forma, y qué mejor que tener a mano una persona que ha trabajado en unas producciones o tiene gran experiencia. Tener al lado a alguien que sabe siempre es gratificante, porque todos aprendemos todos los días, y con esa condición al final se genera una industria. Valencia tiene unas posibilidades, ha tenido grandes posibilidades, y yo creo que tiene que arreglar es por ese lado, por el lado de la docencia. Evidentemente, empresarios aquí, pues quizás a la larga aparezcan empresarios que digan, bueno, ¿por qué no puedo ser inversor? Evidentemente hay que pedir ciertas ayudas, no económicas, pero sí de deducción fiscal o contractual, para decir, oye, yo quiero también participar en algo que hemos visto que sí que da resultados. Es que el cine de animación da resultados. Yo he estado en las comisiones del ICA y me sorprendía que había 18 largometrajes de animación en España produciéndose. 18. Digo, ¿dónde? ¿Qué es esto? O sea, sí que se está moviendo, y lo más curioso es que las grandes productoras de ficción, hoy por hoy, están pisando la animación. No es el caso puntual de Campanella. Campanella lo ha hecho con Futbolín, pero ese ejemplo lo están siguiendo un montón de compañías que antes no conocían o desconocían la animación, ¿vale? Yo siempre lo he dicho, los últimos en reconocer la animación fueron los académicos del cine de España, ¿sabes? Mientras aquí se empezaba a considerar ir a Madrid a decir, oye, es que tengo una película de animación, ¿qué es eso? ¿Dónde lo pongo? No hay sitio, nosotros no conocemos esta disciplina, y fueron los últimos en incorporar el tema de un Goya de animación. O sea, fíjate, entonces creo que es fundamental que si Valencia ha tenido cierta capacidad de adelantarse o precursora en ese aspecto, debería coger la línea pues de preparación docente para que una persona que está incluso ya saliendo de la escuela, incluso antes, porque en Estados Unidos se lleva mucho la figura del mentor, estar ayudando un poco a guiar a la gente dónde puede estudiar, a qué puede dedicarse y cómo lo puede hacer. Y al final, pues tienes un posible máster o academia donde te pueden decir, oye, ahora vas a trabajar en equipo, pero claro, si viene con cierta preparación, es que va a ser mucho más gratificante, ¿no? Entonces, si eso se arregla, yo no pienso que sea tan complicado, sí que va a generar que aquella gente que parece que se va afuera, vuelve con gran disposición. Eso yo lo veo muy interesante. Sí. Yo, al hilo de esto que estamos hablando, quiero aprovechar el momento para presentar y agradecer la presencia de Nuria Cidoncha, responsable del área audiovisual de Culturarts, y de Jesús Hernández, director de Mediadesk España, por si ellos quieren, al hilo de todo esto que está planteando Raúl o cualquier otro de los invitados, participar
con algún comentario. Tenemos un micrófono por ahí, ¿verdad? Muy bien. Si quieren, no es obligatorio, simplemente. Hola, buenas tardes. Aprovecho para agradecer esa presencia. Como estoy en mitad de la columna, buenas tardes a todos y a todas. Pues me parece muy interesante, la verdad, todas las apreciaciones. Y es verdad que el tema de la educación es básica, no vamos a decir que no. Entonces, bueno, pues se está intentando, trabajando desde dentro, para ver cómo podemos mejorar o meter esta disciplina dentro de lo que es la formación escolar. O sea, que Raúl, estoy de acuerdo. Y bueno, luego también que el tema de la animación, ya sabéis, vosotros tres sois conscientes, 4, desde que este año llevamos ya una serie de jornadas específicas de lo que es la animación, ya no por el tema cuantitativo, que es muy complicado a nivel actualmente de la administración pública, sino pues el tema de coordinación, de colaboración. Tenemos una jornada el próximo lunes que viene tanto Internacionalización de Valencia como Jesús Hernández para explicarnos a nivel europeo qué podemos trabajar o cómo podemos ir para ver el tema de la animación concreta. Y que estamos de acuerdo con muchas cosas que decís, por supuesto, y se puede mejorar muchísimo en todo. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos. Nuria, efectivamente, el día 8 de julio, a petición de Nuria, que es representante en la Fundación Mediadex España, que básicamente es una oficina de servicio, de asesoramiento y consultoría sobre las ayudas que el programa Media ofrece al sector, y que supongo que lo conocéis de sobra. Deciros que ese día 8 vamos a hablar qué hace el programa Media por la animación en Europa. Va a ser una visión muy global, tanto del área de la formación como de las ayudas directas a contenidos y de la distribución y áreas de negocio en el mercado. Yo os animo a todos los valencianos que tengáis interés en ver un poco cuál es la aproximación que hace la Comisión Europea a través de Media, a que vengáis aquí. Por supuesto que coincido con vuestras reflexiones, no estoy aquí para discutir nada, estoy para ayudar, es un poco mi trabajo. La necesidad de la industria es evidente. Me gustaría saber vuestra opinión en cuanto al fenómeno de producción de animación. Yo, permitidme, algunos sois creadores, otros sois ya un perfil más de producción, incluso hay docente, pero quisiera que os mojarais con la plataforma Vivos. Estamos echando en falta industria. Como sabéis, llevan años funcionando como sector de producción de animación, como plataforma de diálogo y de representación de las necesidades del sector, y quisiera de verdad que os mojarais en familia. ¿Qué os parece? ¿Cuál es la situación de nuestros productores de animación en España y frente a Europa? Dejando otra idea sobre la mesa, con permiso del moderador, de Rafa. La coproducción internacional. Si queremos hacer largos, tenemos que buscar financiación y en España no la hay. Eso sería todo. Gracias. Bueno, mira, hay algo sorprendente que está ocurriendo, así que lo podéis ver, es Latinoamérica. Latinoamérica está impulsando todo esto de una manera brutal. Y cuando digo brutal, es exagerada. O sea, yo creo que es mucho más complicado coproducir con Europa en el campo de la animación que con Latinoamérica. Mucho más complicado. Hay un potencial emergente enorme, con lo cual no estoy hablando ya de países que quizás siempre han sido muy potentes, como Brasil, que tiene unas fórmulas mucho más complejas, pero hay países con un gran potencial por el cine. No estoy hablando, el caso de la República Dominicana es excepcional, ¿no? Que una de las bases fundamentales es el cine, de las 3 bases, de los pilares del gobierno de la República Dominicana potencial, uno de ellos es el cine. Colombia es otro caso diferente, que es el caso de las ayudas que está aplicando. Estoy viendo unas ayudas muy, muy fuertes de deducción fiscal, hasta un 41%, y vas allí y lo ves. Y efectivamente son ciertas. Está habiendo estructuras tecnológicas como la ciudad de Medellín, que aporta absolutamente todo, para que tú puedas hacer de todo, con coste cero. O sea que sí que está habiendo ciudades y países que están creyendo mucho en este campo y en especial admiran de España y de Europa lo que ellos no tienen, la capacitación en la estructura de la animación. O sea, hay un mercado brutal. Ahora mismo están deseando que vaya la gente de aquí que sabe de animación allí porque desconocen ese campo especialmente. Han rodado mucho de ficción. Las coproducciones, podemos ver la cantidad de coproducciones de Europa y Latinoamérica que se firman al año, enormes, ¿no? Pero en el campo de la animación faltaba.
Y ahí estamos viendo un progreso quizás muy destacable. Lo que era Asia por un lado, que nosotros lo desconocemos más, con el vínculo cultural que tienen los españoles. Latinoamérica, brutal. No sé qué hacemos aquí, pero es brutal. O sea, la conexión es que tienen muchísimas ganas de trabajar con nosotros y a la inversa. O sea, que si alguien tiene deseo de expandirse a nivel de productor, debe considerar Latinoamérica como su mercado más natural. Bueno, de Dibus. A ver, yo creo que tampoco, no sé, o sea, se está tratando de hacer un lobby sobre la animación, con lo bueno o lo malo que puede ser eso. Yo considero que en parte es bueno. Lo malo de un lobby es que tienes que estar dentro para que te beneficie, ¿no? Entonces, bueno, hay un movimiento que sí que trata de que se muevan cosas y que se propongan algún tipo de ventaja o beneficios hacia la animación, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos me he mojado hasta ahí. No, pero bueno, yo creo que bueno, dentro de lo que cabe está bien que es algo que hace años no existía, ¿no? Y que haya reuniones con gente importante a nivel incluso de ministerio y tal, pues yo creo que es algo que tiene que beneficiar al sector, ¿no? Y si a los que no estén dentro de rebote también les beneficia, pues encantado, ¿no? Yo en general, bueno, en cuanto a la coproducción y demás, no sé hasta qué punto es coproducción o directamente buscar el dinero fuera. En mi caso, por ejemplo, yo he trabajado muchísimo para Estados Unidos y los contactos que tengo para hacer la peli es tratar de que la financiación llegue directamente desde allí, ¿no? O sea, en Estados Unidos, digamos que la industria del cine mueve muchísimo dinero y hay como dos ligas. Está las grandes ligas de la animación, donde está Disney, Pixar, DreamWorks, está intentando meter cabeza a Blue Sky, Sony y ya está, y deja de contar, ¿no? Pero bueno, hay una serie de grandes distribuidoras, grandes firmas que siguen haciendo grandes películas, véase la Weinstein o Warner y demás, que ellos saben que no pueden competir contra esas máquinas de hacer películas de animación, ¿no? Pero sí que les interesa meter cabeza en ese tipo de producción, ¿no? Entonces, bueno, saben que no pueden ni quieren competir con películas de $100 millones o 100 y pico, 80, pero sí que les interesa 10, 15 millones de dólares para hacer animación, ¿no? Entonces, hay un hueco ahí que también es interesante ver y intentar buscar, ¿no? O sea, sí que hay, es un poco donde nosotros intentamos manejarnos para, por un lado, sentirnos cómodos, porque tampoco, o sea, aparte de que es un poco utópico lanzarnos con una primera película de 50 millones de euros, las posibilidades de pegarse un batacazo son gigantescas. Entonces, bueno, si arrancamos con algo un poco más pequeño, más manejable y que sea más fácil de conseguir, mucho mejor, ¿no? Y en general yo soy, bueno, menos el día que te levantas así un poco y dices, madre mía, cómo está el panorama aquí, yo soy bastante optimista con el sector de la animación, ¿no? O sea, y sobre todo yo creo que hay una cosa que es lo que está dando a entender que las cosas están cambiando, que es que hace unos años atrás todo lo que salía de animación provenía de la ayuda de turno, la subvención de turno que se montaba, o había una empresa que cogía dinero con ella y sacaba un churrazo de película, ¿vale? Y yo creo que seguramente desde Planet 51, después Tadeo, después ahora viene Justin, lo que sí que hay es un cambio hacia la calidad en la producción, que es que se busca un resultado visual mucho más atractivo y que la gente vaya a ver la película, cine. Entonces yo creo que eso es lo que realmente va a hacer que la industria en el país vaya mejorando y vaya buscando nuevas inversiones y nuevas producciones, ¿no? Que en Valencia no, en España somos capaces de hacer una película igual de bien que los franceses o los americanos con menos dinero igual. O sea que yo por mi parte soy bastante optimista con eso. A tú, mójate de Dibus. Yo, vale. Es que la figura del productor es una figura que a mí me cuesta entender, no es como lo de pudiendo ser dentro del mundo del fútbol, ¿no? Portero, delantero y demás, decidir ser árbitro, ¿no? Es como
que no llegas a entender quién quiere dedicarse al mundo del cine solamente para buscar dinero y pasarse 4 o 5 años sin poder dormir por las noches pensando que debes dinero que no has conseguido tú. Y que luego no te lo reconozcan. Claro, y luego eres al que todo el mundo insulta dentro del equipo, el causante de todo. Sí, entonces no entiendo muy bien quién quiere dedicarse a esto de ser productor, ¿no? Es algo, una figura de estas extrañas. Mi experiencia con la película de Arrugas, y la verdad es que es un productor del que curiosamente todo el mundo habla bien, que ya es como un punto a favor, el de Manuel Cristóbal, que es el productor. Él hablaba, bueno, hay muchos caminos, lógicamente, dentro del cine. Un camino está, bueno, en esa liga, ¿no?, de las grandes películas de animación para todos los públicos, en los que tienes que conseguir mucho dinero, y lógicamente en España solamente no puedes hacerlo, ¿no? Y tienes que abrirte a todo el mundo, ¿no? Tiene que ser un producto global, lógicamente. Pero también hay otro camino, creo yo, que es sobre todo en la animación para adultos, que es el cine independiente, ¿no? Lo que entendemos como cine independiente, bajo presupuesto, de total libertad, de imagen real, yo creo que también es un camino muy posible dentro del cine de animación. O sea, que se pueden hacer películas con un tipo de animación limitada o como sea, pero con una total libertad. Yo creo que en el caso de la película Arrugas, por ejemplo, que tenía un presupuesto limitadísimo, por un lado, pues bueno, siempre echas en falta 1 milloncito más, ¿no? Que nunca viene mal. Pero por otro lado, tuvimos una libertad absoluta en cuanto al guión, en cuanto a hacer lo que quisiésemos hacer, incluso hacer cosas que digamos que no serían como un ejemplo de moral, ¿no? Muchas de las cosas que pudiesen aparecer en la película. Pero yo creo que esa no lo hubiésemos conseguido si hubiésemos tenido productores detrás con mucho dinero. Entonces yo creo que es un camino ahí que, por supuesto, pues bueno, tiene sus limitaciones, pero yo creo que también el cine de animación adulto tiene que alejarse, ¿no?, del cine convencional de animación, ¿no? Yo creo que ya esa animación tan acabada, tan fluida, tan perfecta y demás, ya la tenemos, queramos o no, muy presente como un tipo de animación infantil, juvenil o para todos los públicos. Y justamente la limitación y la falta de dinero hace buscar otros caminos, como pudiera ser Persepolis o Vals con Basirs o este tipo de cosas mucho más baratas, pero que tienes una libertad absoluta, ¿no? Y dentro de ese camino empiezas a comprender un poco más al productor, ¿no? Una figura que puede dormir por las noches porque sabe que la película no le ha costado mucho dinero y que va a ser más o menos relativamente fácil recuperarlo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay otro camino, ¿no? Tenemos ese camino de las superproducciones, pero yo creo que la animación permite hablar de ciertos temas que es imposible o muy difícil hacerlos en imagen real y por otro lado hacerlo de una forma barata, ¿no? Más barata a veces incluso que una película. De todas maneras, el tema, yo creo que hay que también cambiar un poco la mentalidad de justamente cómo recuperar la amortización de una película, ¿no? O sea, está cambiando mucho y la valoración siempre por taquilla o buscar la taquilla, cuando a lo mejor te has llevado 5 años trabajando en un proyecto, jugártela quizás en un estreno de un mes y medio, si aguantas, pues es demasiado arriesgado, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de cantidades económicas ya elevadas, hay que tener una garantía de amortización, no por el hecho del batacazo, sino de poder continuar. A la larga, este proceso, yo creo que todos los que estamos aquí, en el fondo lo que tú pretendes es hacer una película y poder continuar haciendo, sea cine o sea lo que te gusta, ¿no? Pero tú quieres continuar, quizás con un golpe muy fuerte o quizás por un desastre de taquilla no puedas continuar. Y en el fondo se ha perdido una vertiente de producción. Entonces, creo que los nuevos planteamientos de lo clásico y lo nuevo, el combinado que le llaman ahora de financiación de una película, hay que estudiarlo muy bien. Creo que una película de animación genera una cantidad de contenidos enormes y hay que aprovecharlos durante todo el proceso hasta la premiere. Pero tú no puedes esperar a un estreno y ver el resultado. O sea, hay que tener garantías de resultado. Quizás con un proyecto en 2D o una técnica diferente donde los costes los puedes bajar, primero la producción no suele ser tan larga y la capacidad de retorno, si en la taquilla o en las salas no ha sido tan grande, aún tienes la posibilidad de por televisión, por derechos de antena, recuperar parte. Entonces quizás ahí es donde juega muy bien el productor, quizás el autor también con ese producto que es diferenciador de otros, ¿no? Pero nosotros, la gente que podemos estar a lo mejor dedicándonos al 3D,
sí que tenemos ahí un problema grave, y es, si queremos que se recupere una película, tiene que estar también el patrocinador desde el principio. Sí que tiene que participar de una cierta explotación paralela o combinada, que pueden ser microespacios o microseries o new marketing o lo que quieras, pero se tiene que estar dando contenidos desde el principio. No hay que esperar a ese sistema clásico de por taquilla recuperar una película. Eso hay que tener mucho cuidado, y también genera esa liga que ha hablado Jaime, de decir, hay una primera liga. Yo sé ahora mismo que, por ejemplo, Pixar ha montado un estudio en Brasil, y yo he estado alucinando, digo, hostia, ¿cómo es posible? Sí, están planteándose ya crear producción fuera del territorio norteamericano, estas grandes ligas, para dar derivados o dar otro tipo de planteamientos. Entonces, eso significa que ya no solamente está la recuperación por taquilla o posterior, sino que puede haber pequeñas series, o puede haber algún tipo de contenido que tú puedes estar dando además trabajo a profesionales que a lo mejor no despuntan con un nivel lead, sino son junior o quieren aprender, ¿no? Y pueden estar haciendo ese tipo de faceta, y tú rentabilizas casi la película antes del estreno. Ese es el objetivo. Ahora está cambiando un poco el mercado, también porque están desapareciendo las subvenciones directas, y yo solamente lo que siempre pediré de España es que siempre haya una televisión nacional que apoye a los proyectos de aquí, porque ir fuera sin una televisión nacional que te apoye es desastroso. A lo mejor les encanta, quieren la nacionalidad de esa película en otro lugar. A nosotros nos han pedido la nacionalidad de la película en otro lugar. Y muchas veces dices, yo mi pelea la tengo en que en casa la televisión nacional no me apoya. No quiero un apoyo, decir, mira, te meto muchísimo dinero, sino decir, oye, te compro los derechos de antena, estoy ahí y estoy con vosotros, ¿no? Es fundamental, porque para exportar sí que es cierto que tú vas a tener que exhibir en España también la película. Os estoy oyendo hablar cuando habláis de película, y me viene a la cabeza un viejo dilema de los festivales de cine en el que a lo mejor nos podéis ayudar. A veces se nos plantea que deberíamos, pues, como conocéis, tenemos dos secciones oficiales de competición, una para largometrajes y otra para cortometrajes. En la de cortometrajes participan indistintamente recurriendo a la catalogación tradicional o convencional de los festivales: ficción, animación, documental, experimental. Lo cual para nosotros es coherente, porque todo son películas, todo tiene un guión y todo cuenta una historia, excepto quizá el cine experimental, que puede hacer otro tipo de juegos. En largometrajes, casi todos los que tenemos, casi siempre, y hay un seleccionador delante, Antonio Llorens, son de ficción. Y a veces tenemos la sensación de que si incluimos un documental o incluimos una película de animación, el jurado, aun cuando en el jurado haya representados cineastas de animación o de documental, siempre se van a decantar por excluido por sí, primero el sí. documental frente a los otros 9, por la sección, o la animación con Valor de Ring, con la marca Chihiro. O bien, al contrario, o sea, o la excluyen porque dicen es la única que no es ficción, y por tanto vamos a discutir entre las otras 9. O no discutimos las otras 9 porque eso nos interesa más. Entonces, o bien por un lado, o por discriminación, o por favor, o son 4 y 6, o no puedes combinar en los cortes perfectamente con los que quieran de cada cosa. Claro, el planteamiento entonces es: ¿vosotros haríais esa distinción? Es decir, si fuera vuestra responsabilidad, ¿dividiríais una competición para animación y otra para otro tipo de películas? ¿Cuál es el límite? Tenemos este año documentales de animación compitiendo en la oficial de cortometrajes, y tenemos a Jonathan Hudson, que parte de sus trabajos son también documentales de animación. En definitiva, a nosotros se nos aparecen todo como películas, y que parece que les ha hecho gracia, pero sí, es así. Y son atadas. Y bueno, para nosotros en principio todos son películas, pero en ocasiones sí algunos cineastas de animación nos han dicho: hombre, deberíais separar porque no sabéis el trabajo que lleva la animación. Nosotros en principio
no sabemos el trabajo que lleva ninguna película. Es decir, lo sabemos, pero no debemos saberlo luego. No debe ser tan importante para el espectador o para competir en una oficial cuánto le ha costado, ni en términos económicos, ni en términos de tiempo, ni nada de esto, la película a quienes la presentan, sino un resultado final, que es la película, que es lo que va a llegar a las salas y que va a ir sin ese acompañamiento de explicación de míralo usted con otros ojos porque esto ha costado mucho trabajo. Y esa es nuestra percepción y así la exponemos, pero no sé si vosotros seréis partidarios de otra cosa, de una separación entre el cine de animación y otros tipos de cine. Yo, a ver, por ejemplo, es que claro, cuando hablamos de separar, una cosa son los cortos y otra cosa son los largos, creo yo. El caso de los cortos, la forma en la que competimos contra cortos de ficción, estamos en clara desventaja, porque un corto de animación puedes tirarte perfectamente 7, 8, 9 meses, un año trabajando en él para hacer una pieza de 5, 6, 7 minutos, ¿no? Y en ficción, exagerando mucho, en un fin de semana te montas un cortometraje, ¿no? Y por ahí hay cortos que ganan habiéndolos hecho en ese tiempo, ¿no? Entonces yo creo que sí que está bien separar en diferentes categorías en cortometraje lo que es animación de lo que es ficción, ¿no? En largometraje ya hablamos de mayores presupuestos, ya hablamos de que las cosas sí que se igualan y seguramente ese año el viaje Chihiro sería bastante mejor película que el resto de películas que había en Berlín. Seguro. No, para nada. Pero ¿verdad? El viaje Chihiro, no que. Entonces. Vale. Entonces yo creo que ahí sí que se igualan bastante, sobre todo porque a mí me gusta considerar el cine de animación como cine, no como que, bueno, como hacen dibujitos, el guión da igual lo que sea y ya lo explicaremos con una canción al final. Y esa es una clave, ¿no? El guión. Totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que estamos ahí para competir con cine. En cortos, yo creo que es otra cosa. Yo creo, hombre, puestos a elegir, debería haber una sección de animación y luego la general que también entrase la animación. Eso sería para mí como, digamos, como lo perfecto. Pero yo creo que por un lado está bien porque digamos que estén dentro de cualquier película. Está bien porque el problema de la animación es los prejuicios que tiene la gente hacia la animación y que acaba siendo como una especie de gueto, ¿no? La gente de cine de imagen real nunca va a ver una película de animación porque piensa que no le va a interesar, ¿no? Entonces ya la estamos excluyendo directamente, ¿no? Entonces yo creo que si participasen dentro de certamen en general sería mucho más vista, ¿no? Yo creo que sería la forma en la que poco a poco, película a película, se llegaría a la normalidad, ¿no? Que el cine de animación no es más que una técnica como lo es, pues, yo qué sé, una película muda en blanco y negro o cualquier cosa, y no se crean secciones diferentes para todas ellas. Pero también es verdad que el tener una sección únicamente de animación hace que tengas un premio más al alcance, ¿no? Y que los premios, en muchos casos, como en el caso de los Goya, que va detrás pues toda una campaña publicitaria, pues siempre viene bien, ¿no? El poder, digamos que un grupo más pequeño en el que poder participar, ¿no? Que ese gran mercado de las películas en general. O sea que puestos a elegir las dos cosas. En cualquier caso en cualquier caso con mucha frecuencia en este festival son premiados cortometrajes de animación en una competición donde compiten con todos los demás. Sí. Viene siendo bastante habitual. Yo creo que tiene que ser en los tribunales o cuando hay un comité, suele ocurrir, dice, bueno, ¿quién sabe de animación? ¿Quién sabe de documentales? Ya en la propia configuración de los comités o de los jurados se estudia esos perfiles. O sea, a la larga también te va a condicionar que si quieres mezclarlo todo, van a tener que saber de todo los que están en los propios comités, el tema del jurado, ¿no? Y realmente uno de los temas siempre tratados es el tema del documental. Documental se han hecho grandes virguerías y alguien ha dicho, esto es una virguería pero no me he enterado de nada.
el trabajo muchas veces de un documental es enterarse de muchas cosas que se tienen que trabajar en ese documental. Si encima lo haces a un nivel artístico o creativo un poco especial, o es interesante o atractivo, pues mejor. Hay una base de documentación fundamental en el documental y un rigor científico enorme, que quizás en una película de ficción eso se desliga y no se puede mezclar, ¿vale? Entonces, de hecho, el propio jurado será diferente en los documentales que el de ficción. Ahí ya te lo marca. Yo sí que creo perfectamente que en los departamentos, o sí que creo que los jurados tienen que entender, pero el público al final son todos. Con lo cual estoy de acuerdo que tiene que haber premios específicos y premios globales. Y que un documental pueda ganar un festival de Berlín me parece magnífico. ¿Entiendes? O sea, me parece magnífico. Porque a la larga entra en una frescura de que el documental no queda tan acotado y que puede tomar una dimensión especial, una dimensión universal y puede llegar a todas las salas. Yo creo que se tiene que abrir ese espacio y también a nuevas ideas o nuevos mecanismos que están cambiando constantemente. A lo mejor el método tradicional de los festivales se van olvidando de que aquella innovación que los fundó puede terminar siendo retrógrada a los nuevos acontecimientos. Y eso hay que tener frescura para ir incorporando unos microespacios o aquel planteamiento de un videojuego que pueda tener un lado artístico. No lo sé. Solamente pienso que hay que exponerlo y ponerlo encima de la mesa, porque muchas veces se están limitando campos de investigación novedosos que sí que están ahí y que tarde o temprano estarán ahí. En cualquier caso, los jurados, bueno, independientemente de que además, o aparte de que además en los últimos años, por ejemplo, este año, sin ir más lejos, Jonathan Hudson está en el jurado de cortometrajes, o hace un par de años Joanna Quinn Sí. lo estuvo también. Hemos procurado que suele haber representación del cine de animación en los jurados. Por otro lado, al final nuestra impresión es que al final es una historia que se cuenta, ¿no? Y todo el mundo debería entender de eso. Es decir, si el objetivo final es el público debería entender la historia que le están contando, más allá de saber cuánto sufrimiento hay detrás a la hora de construir esas historias, ¿no? Es lo mismo que la literatura. Podemos pensar como quien sea ha escrito con mucha dificultad la novela más inmensa de la historia, pero al final el lector eso le queda aparte, lo que le queda es la novela, ¿no? Y de ahí nuestro planteamiento. En cualquier caso, me parece que creo entender que queda suficientemente expuesto que, por un lado, no seríais contrarios a que todo participara en el mismo. Creo que estáis en lo que ha definido Paco, ¿no? Pero que hay que prestar una atención especial a la animación, por otro lado, ¿no? Siquiera sí, a través de microespacios. Sí, porque yo creo que, extendiéndome un poco lo que decía Raúl, yo creo que en general sí que es cierto que se nota que hay una falta de, no de cultura, porque igual es demasiado heavy, ¿no? Pero a la hora de apreciar lo que está bien o mal animado, lo que está bien o mal hecho, igual que tú escuchas una orquesta, una banda de música y sabes si suena mal o bien, o ves a un actor y ves que dice, no siempre, no siempre, pero mucho más de lo que en nuestro caso se aprecia o no la animación, ¿no? O sea, nosotros, para bien o para mal, somos los de los dibujitos. Y a veces con que se mueva y tenga colores es suficiente, ¿sabes? Entonces ya dices, bueno, pues mira, están haciendo ahí los dibujés y ya está. Entonces, a la hora de... Sí que a veces sí que echas en falta un poco el que se prime no solamente la historia, sino la calidad del trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, claro, exacto. El técnico y artístico, porque al fin y al cabo es como, bueno, pues como premiar una buena fotografía de una película o, bueno, el mejor actor, el mejor vestuario, ¿no? Pues un poco sería eso, ¿no? Hay una gran base técnica. O sea, es que no podemos olvidar que las películas a la larga necesitan del valor técnico. Yo creo que en España se ha preocupado mucho la gente. Han venido grandes técnicos y me han dicho, ya, pero es que yo no soy artístico. Yo creo que eso es un error gravísimo. Se ha fomentado mucho en la cultura latina en quizás menospreciar más el lado técnico. Y el anglosajón ha apreciado mucho el lado técnico. Creo que hay que valorarlo también en los festivales, mucho,
porque el cine en el fondo, o la tecnología, está bajo una tecnología y hay que apreciarla. Entonces, todas las categorías del cine tienen que tener esa distinción. Y a veces yo creo que incluso se han olvidado de ciertas distinciones, ¿no? Un director de fotografía puede tener un valor artístico enorme y sabemos que, por otros lados, no tiene esa valoración en ciertas entidades, ¿no? Entonces, quizás tenemos que tener cuidado, que está claro que una historia es fundamental y de ahí se debería hablar quizás más a fondo sobre el tema de los guionistas y la pérdida de la literatura, ¿no? De la mezcla, ¿no? Pero que el valor técnico tiene que estar en los festivales potenciado absolutamente, y con el mismo, yo no creo que sea un galardón menor, es que no lo creo, es que al final dice, no, es que es un galardón menor. Yo creo que no se ve de esa manera en otros lugares, ¿no? Es fundamental tener al lado a alguien que sea técnico, y además en la técnica están grandes decisiones artísticas y grandes decisiones especiales que tiene que tomar ese creador técnico, que se tiene que arriesgar a hacer cosas insólitas, ¿no? Eso tiene que estar premiado, sí o sí. Sí, tampoco el arte es ajeno a la técnica en ese momento, claro. Pero bueno, a lo mejor quizás en el dibujo, en el cómic, él se enfrenta a su propia técnica y lo verás que yo siempre lo que me ha maravillado de Paco también es la técnica que utiliza. De hecho, digo, ¿qué trazo tienes? ¿Qué técnica tienes? A mí me cautiva que gran parte de la comunicación en las emociones y las sensaciones que tiene está en el estilo de la técnica que ha usado. Y eso es una maestría que ha ido adquiriendo con el lado también artístico. Está ahí unido, está vinculado. Es que en muchas películas no puede estar unido. Es como el pintor, lo tiene todo junto en la técnica que utiliza. Pero en la película, siente una madre. Claro, llegamos a esa conclusión. Entonces tenemos un premio a la técnica, a la animación, claro, y otro a la película. Que incluso pueden no ganar la misma. Puede ser la mejor película, ser una película de animación, pero no ganar el premio de animación. Sí. O sea que ahí lo tenemos, ¿eh? Lo dejamos ahí caer. O sea, dentro de la oficial, un premio específico para animación. Sí, como técnica, igual que sonido, que banda sonora, que lo que sea. Y aparte que pueda competir en la general. Sí, luego sí que es verdad que lo que tú decías antes de películas independientes y tal, hay otra cosa, que es que el 3D es muchísimo más cruel que la animación 2D en ese sentido, ¿no? O sea, el 2D entra mucho más fácilmente por los ojos con un acabado más sencillo, o más independiente, ¿no? O sea, nos están poniendo el listón tan sumamente alto los cabrones de estas grandes ligas, que te obligan a estar con unos niveles de acabado brutales, porque si no, o sea, es que llama demasiado la atención el agravio comparativo, ¿no? Con respecto a ellos. Entonces, es otra cosa también Sí, pero imagínate, también habrá al final caminos, ¿no? De poder, porque sobre todo en los cortos sí que se ven cosas experimentales que van por otro camino, que no es el del acabado hiperrealista o la iluminación hiperrealista y super fluida, ¿no? Sino que yo creo que todavía se pueden buscar otros caminos. Sí, pero ese hueco está en los cortos. Claro. En los largos es imposible que te la puedas poner. Sí, claro, que cuesta mucho dinero hacer. No vamos a tardar en concluir, pero quería dar participación al público también, empezando por Luis Ibars, compositor de música para cine, que además, para muchas cosas, pero está aquí por el cine, que además tuvo un gran éxito con la música del Capitán Trueno el otro día, el domingo, en el concierto de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana en el Palau de les Arts. Yo también te quiero, Rafa. De entrada, como creador valenciano, mi máxima admiración por todo lo que habéis hecho, y tanto más los animadores valencianos. 2, 3 cosas así reunidas por todo lo que estabais hablando. Recientemente he sido presidente del jurado en un festival de cine. Costó muy poco decidir el mejor largometraje, costó algo más decidir el corto de ficción, pero fue una pesadilla decidir el mejor cortometraje de animación. La calidad era tan abrumadoramente alta, tan fascinantemente maravillosa, que es alucinante. O sea, tenemos un talento impresionante en este país, en ese terreno. Lo guardo ahí.
Segunda apreciación, hace poco el MUBIM, Museo de la Ilustración Valenciana, acaba de reconocer vuestro trabajo, el trabajo de los valencianos, en una exposición que creo que ha recabado la máxima afluencia de público de su historia. Maravilloso, otra prueba de que estáis en la crema de la crema, ¿no? Entonces, la tercera, por supuesto, los jurados, con la experiencia que tuve como jurado, coincidiendo con lo que decís vosotros, había miembros que decían, no me atrevo a valorar estos documentales de animación porque no me siento experto en estas disciplinas, y es verdad que es muy complicado, al margen de que pienso que los premios son injustos, incluso si te los dan. Sobre todo, si te los dan. Sí, sobre todo, ¿no? puedes cavar tu fosa incluso. El caso es que sí que es cierto que, bueno, lo importante es que sí que hay que reconocer esa clase. Y entonces salto ya a Hollywood, Alicante, o sea, Valencia, Hollywood. Evidentemente también hay un reconocimiento, no solo de vuestro gremio, de mi gremio, pues hay compositores como Alberto Iglesias, Javier Navarrete, Roque Baños, Federico Jusit, que están trabajando para películas de primer nivel, de primer índole en Hollywood, en la producción americana. Y entonces es curioso que se está dando este tren de vuelta, de, como decías, tú apuntabas que en Brasil se crea esta filial de Pixar. En general se están creando filiales por todo el mundo para hacer productos, entrar dentro de la globalización y personalizar series adaptadas a los países. Lo que quiere decir que nos van a colonizar de una manera sutil y maravillosa a través de la cultura americana, incorporando también a los talentos locales de cada país, ¿no? Entonces, por una parte es estupendo, todos estamos muy contentos de integrarnos en la industria de Hollywood, pero por otra parte me saltan las alarmas y entonces me planteo esta reflexión en voz alta de que seamos capaces de desde nuestro talento, desde la capacidad infinita que estamos demostrando en este país, y os animo desde luego a los animadores a tomar iniciativas también, antes de que sean los americanos los que vengan a meternos en el engranaje de la industria y después ellos beneficiarse del beneficio económico, vamos, de la rentabilidad económica. Esto evidentemente pasa porque las instituciones regionales, nacionales, se den cuenta de esto, evidentemente, que los productores inviertan, en fin, es todo, ya que tenemos aquí también hoy autoridades en el tema que sé que positivamente trabajan para mejorar todo esto y que apoyan de verdad el tejido audiovisual, pues es un tema de reflexión que a mí me preocupa y que animo desde luego, reconociendo el enorme talento que habéis demostrado en este tema. Yo sí estoy de acuerdo, pero esto es más viejo que... O sea, en Valencia se animaban los Picapiedra y Scooby-Doo y ya pasó hace la tira de años, ¿no? Entonces, puestos a elegir, hombre, claro, lo ideal sería tener una fábrica de coches valenciana que exporte a todo el mundo. Ya que no tenemos esos, pues bueno, si tenemos a Ford aquí al lado en la Musafes, pues perfecto, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues entre no tener nada y que venga Pixar a montarnos la filial, pues tampoco está mal. Para llorar. ¿Sabes? Que no estaría mal. ¿Cómo podríamos conseguir vender nosotros sin que venga Pixar a llevarse el beneficio? Yo no sé si es algo incluso cultural. O sea, es que es para preguntarse por qué. Porque después de tanto éxito pequeño no ha habido un gran éxito aquí, ¿no? O sea, ha habido casos incluso a nivel pionero casi en el 3D. ¿Tú te acuerdas del proyecto Luna, aquel que...? Sí. O sea, aquello estaba a nivel de lo mejor que se hacía en Estados Unidos, sin exagerar, de Pixar. Un grupo de gente aquí valenciana y tuvo que emigrar a Londres a trabajar, ¿no? O sea, ha sido un poco no nos terminamos de quitar el cliché de los dibujitos, y que esto es una industria, o sea, es una industria que puede ser multimillonaria, de muchísimos puestos de trabajo, sobre todo de empleo juvenil, que es lo que más carecemos hoy en día, y falta quizás
ese empujoncito a nivel de producción que no hay industria valenciana, sí, o que es muy eficiente. Yo no lo limitaría a un concepto solamente de Comunidad Valenciana. Si quieres defenderte bien, yo te vuelvo a decir, creo que habría que replantear Ibermedia, absolutamente, totalmente. Habría que rehacer Ibermedia. Creo que además habría gran disposición por los países latinoamericanos a vincular a España en todo este tipo de salida. Estás hablando de más de 400 millones de potencial de espectadores. Eso podría ayudarnos mucho a no estar siempre defendiendo España cara a Europa, porque España cara a Europa, tenemos Francia cara a Europa, Italia cara a Europa, y hay una complejidad enorme para poder moverse. Creo que valdría más la pena vincular o crear líneas de actuación con Latinoamérica. Creo que sería una gran salida para el cine español, totalmente. Hay otra pregunta por aquí. Os rogaría ahora y así mucha brevedad en las preguntas y en las respuestas para dar tiempo a alguna más. Breve y veloz, bueno, caballo. El primero, el que queda en el aire, como deberíamos tener que hablando de esto todos los días, porque queda todo en el aire todo lo que se hace con el cortometraje. Habéis hablado de las salas, de las salas pensando en el largometraje. El corto, ve a ver las salas que no lo proyectan. O sea que hay una discusión primera de cortometrajes, del estado de las cosas. Ahora habéis sacado, lo último habéis sacado, Luis ha sacado a relucir el invasor yanqui, y evidentemente el ejemplo de Lafort era perfecto. Y cualquier otra cosa. Es decir, como aquí se hiciera una gran industria como se intentó hacer en IBI del juguete, y se intentara hacer una gran industria del cómic o del cine de animación, la cuarta flota, la quinta o la sexta, la que le toque, estarían en el puerto bombardeándonos. O sea que, y Latinoamérica en eso ya conocen muchas experiencias. Lo segundo era al hilo, luego Rafa además ha sacado la historia de la programación, pero yo estaba desde el principio, lo tenía anotado, que se debería hacer con todos los años que se ha hecho ya en Cinema Jove cantidad de cosas sobre animación, hacer un ciclo específico, o bien por el largo o bien por el corto, por lo que fuera. Porque, por ejemplo, a mí ya me viene cuando me vienen las cosas estas de la historia y la memoria, y aparte es muy bonito hablar de 3D y 2D cuando no se estrábico. Porque el padre de Buñuel ya hacía fotografías en estereoscópicas intentando engañar el ojo humano. El ojo de un estrábico, si no se lo preguntan a Fernando Trueba, no se engaña jamás. Y el tercero, o sea, el ciclo del Garracito de la Mancha, fíjate, con muchas cosas. Y el tercero tiene que ver, porque esta semana justo se ha estrenado, y luego habéis hablado de batacazos, o sea que las cosas se hablaban. Se ha estrenado esta película que es con un guión de Mike Beltrán, Gigantes, de la que nadie habla, que parece que es un batacazo, pero parece que es valenciana completamente. Y antes estaba diciendo alguien, no hacemos un largo valenciano, y dice, pues por una vez que lo hacen, parece que es como el aeropuerto de Castellón, y luego es que trata de Castellón. Pero vamos, eso era, aparte de los comentarios, era un poco que tanto el pasado, ir al pasado y buscar el Garbancito de la Mancha, como ir al futuro, bueno, y hay más cosas que no son de tanto tiempo, no hace falta evitar antiguos, ¿no? Y luego ir hacia el presente, cuando, por ejemplo, hablaréis un poco de qué pasa con esa película Gigantes, que es, porque el guión es de Mike Beltrán, que es otro gran personalidad del cómic, y además es cortometrajista, que has pasado por Cinema Jove. Y por otra parte, la crítica que acabo de leer así por encima, la hace Manuel Jimeno, que es otro animador, autor de cómics y realizador de cortometrajes. O sea que va por buen camino. No es que el que escriba sea los hay, analfabetos de esos que no han ido al cine en su vida. Ahí vosotros, Bueno, yo creo que uno de los factores fundamentales de cualquier proyecto es la promoción, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando hablamos de presupuestos para una película, bueno, vamos a gastar todo en contenidos, vamos a gastar todo en la producción, y cuando llega la hora, has terminado la película y se te puede quedar en el cajón, ¿vale? Ese puede ser uno de los factores. O sea, yo no he visto la película y la película puede ser interesante, pero lo que sí que veo es que no ha comunicado a nivel promoción, ¿vale? A nivel promoción eso lleva a un coste elevado.
yo creo que cualquier persona que se ponga a hacer cualquier película tiene primero que cuestionarse dónde se va a ver, dónde va a salir, para poder estar presente. Ya no te digo el retorno, que sí que es fundamental, porque por industrias menores la gente se preocupa en que le devuelva el dinero, ¿no? Pues en este caso, que es mayor, hay que preocuparse también en que vuelva el coste de la producción. Pero sobre todo es dónde se va a ver, ¿no? Entonces, muchos de los planteamientos que nosotros, por ejemplo, cuando levantas un proyecto de largometraje, es estructurar con quién te vas a casar para que aquello se pueda ver, porque tienen el poder, evidentemente, de guardarlo en el cajón. Yo creo que Jaime, cuando comenta un posible largo con americanos, lo primero que se está planteando es que va a haber mucho dinero para promoción o van a buscar la promoción. Eso yo no creo que sea limitar a la Comunidad Valenciana. Creo que al revés, le daría difusión. Nosotros nuestro proyecto, cuando empezamos a levantar nuestro proyecto, nos llamó Disney para estudiar el proyecto. Y me decían, pero si os vais a hacer muy pequeño, digo, no, nos vais a hacer muy grandes. Es decir, si Disney está en esta producción, va a ser muy grande. Aunque tú seas un elemento único, por un tema de promoción. Yo creo que sí que hay que casarse con otros países, puede ser perfectamente con Estados Unidos, si la película se va a ver. Pero estar hablando de películas con una condición más de lugar y se va a terminar en un cajón y no se va a ver, eso es un desastre, sobre todo para los creadores. Y bueno, el capital ya no te digo por recuperación, ¿no? Entonces creo que antes de lanzarse en un proyecto, o se estudia que el presupuesto es bajo, que el riesgo es menor, o se tiene que saber dónde está la promoción, quién va a llevar la promoción y que aquello se vea al menos. Tú puedes decir, bueno, no me ha gustado o lo que quieras, ¿no? Pero he tenido la posibilidad de verlo. Me ha alcanzado. Yo creo que es fundamental la visibilidad, el tema de la visibilidad de una película. Pero el cortometraje tendrás que evitar que el coste sea muy elevado. No, digo que no están en las salas de cine, que no están en programas de televisión. Sí, efectivamente. Cada vez los están espaciando más, escondiéndolo, y ya va a llegar un momento que los cortos tampoco los vamos a ver todos. El cortometraje al final está siendo muchas veces una herramienta para poder levantar un largo, o no. A mí me gustaba mucho la unidad de cortometraje en la animación como unidad. Es decir, bueno, yo me dedico a cortometrajista porque creo que en animación permite perfectamente unas unidades de no larga duración y que tiene un gran contenido, como la novela corta, ¿no? Pero este mismo ejemplo es la novela corta. ¿Qué pasa con la novela corta? ¿Dónde está la novela corta? Al final, las novelas son bestsellers, son tochos así de grandes, pues es lo mismo, ¿no? Pero en el corto, a la larga, reduciendo mucho los costes, tú puedes exponer o presentar el potencial grande que tiene tu equipo para poder hacer o otro corto, o otra película, o ese es el enlace, ¿no? Y al final sí que me doy cuenta que recuperar el dinero en un corto es muy complicado y lo único que puede hacer es una gran promoción de ese equipo en festivales, en secciones o en sectores donde sí que te lo van a valorar y te da perspectivas para continuar trabajando. No, eso es cierto. O sea, cuando tú haces un cortometraje te tienes que plantear por qué lo haces. Y para hacerte rico no. O sea, eso es seguro, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado está como dice él, ¿no? Bueno, tenemos un estudio de animación y nos gustaría promocionar ese estudio a través de un cortometraje. Es una inversión al fin y al cabo. Entonces, si tú consigues hacer algo de calidad, que por suerte gana algún premio aquí o allá, pues esto te da cierta repercusión y cierto prestigio, ¿no? En nuestro caso, el motivo por el que hacemos cortos es docente, es para que aprendan los chavales a trabajar en esto, a trabajar en equipo y mediante un cortometraje que luego sí tiene una salida y pueden visitar festivales y pueden servirles o darles pie a arrancar en esto, ¿no? Luego también está el que tiene la necesidad de transmitir o de contar cosas, que no es mi caso, ¿no? Yo no me siento un contador de historias, pero sí que hay gente que tiene esa necesidad de exacto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchos motivos por los que hacer un corto, pero yo creo que nunca tiene que ser el económico. Yo creo que sí que hace unos años sí que había gente que vivía de hacer cortos, pero ahora es imposible. Ahora es imposible porque hay muchos más cortos de animación que se hacen en todo el mundo, los premios no son tan numerosos y
si recuperas la inversión ya te puedes dar con un canto en los dientes que nunca va a pasar. ¿Había otra pregunta? Sí. Hola, buenas noches. Son dos preguntas dirigidas a Paco Roca, que es el que menos ha hablado. Entonces, por un lado, preguntar que normalmente cuando se habla de una novela se pregunta cómo ha sido el proceso de pasarla a película, porque son muchas páginas y es un poco complicado. En tu caso creo que es un poco al revés. Es más corto el cómic, y para pasarlo a películas, ¿cómo fue? Y por otro lado, ¿qué tipo de mensaje querías enviar? Si el de la soledad, el de ¿por qué querías contar esa historia en concreto? Bueno, intentando ser rápido, en la película tuve la oportunidad de formar parte del equipo de guionistas y de la dirección de arte para intentar controlar un poco que el espíritu del cómic no se perdiese en la película. Pero desde el primer momento, pues bueno, muchas de las cosas que hemos hablado aquí, ¿no? Por un lado te das cuenta de que no todo se puede hacer porque hay un presupuesto limitado, o sea, no todo se puede hacer técnicamente. De guión, como decía antes, sí que teníamos una libertad absoluta. Y por otro lado, lo que también se ha comentado aquí, que el cine es la dictadura del director, ¿no? Entonces tienes que asumir eso y bueno, hay que dejarlo en sus manos y confiar en que lo va a hacer todo bien. Entonces, la verdad es que, bueno, el cómic, como tú decías, se quedaba corto, hubo que añadir cosas, pero un guión al final se sujeta, digamos, que con hilos, y si empiezas a mover algo, se te mueve aquello. Entonces simplemente añadir unas tramas más suponía casi que desmontar todo el cómic y volver a montarlo por entero. Y luego, por otro lado, está la diferencia lógica de que la lectura es muy diferente de un libro, de un cómic, a una película, ¿no? En un libro, en el momento en el que te pierdes, puedes volver para atrás, retomar el hilo, en el momento que te cansas lo cierras y ya seguirás, pero una película no, una película hay que coger al espectador de la mano y bueno, llevarlo hasta el final de la película. Entonces hubo que cambiar muchas cosas, como simplificar personajes. En el cómic había muchos y en la película era demasiados como para poder seguir a todos esos personajes. Entonces quitamos personajes y lo dimos en trama, ¿no? Y por otro lado, yo creo que un cómic, un libro, permite ser como mucho más lineal en cuanto a, digamos, a los altibajos del ritmo y demás, pero una película necesitaba aquello tener como mucho más drama. Entonces hubo que exagerar algunas cosas, ¿no? Añadir más dramatismo del que había en el cómic. Y una de las, yo creo que para mí la gran diferencia de todo es que, y ella es la muestra de que el cómic es un medio en sí mismo y no es un storyboard, es que en un cómic, sí, lo que, digamos que lo importante realmente que estás contando, no lo estás contando, es el espacio que hay entre las viñetas. Un lector añade muchísimo, ¿no? Añade, por supuesto, que la voz, por supuesto que bueno, los sonidos, pero también añade el movimiento, ¿no? Y es lo que une todas esas viñetas. Las viñetas no son más que puntos por los que quieres que el lector pase, pero entre viñeta y viñeta hay todo un camino. Y en Arrugas, precisamente, uno de los problemas es que sucede, bueno, son personas mayores las que digamos que todo el tiempo están en pantalla. En un cómic no hay ningún problema. En un cómic, bueno, son personas mayores, pero en la cabeza del lector se mueven como personas mayores o ni tan siquiera te lo planteas. Pero sin embargo en la película había que mostrar que eran personas mayores, con lo cual se tenían que mover como personas mayores. Y tener personas mayores en escena es el anticlímax, porque todo se mueve lentamente. Entonces en el cómic hay muchos momentos en los que alguien dice una frase y desaparece de plano, ¿no? En la cabeza del lector ha ocurrido nada, en un momento en lo que ha tardado en decirse ese diálogo. Pero sin embargo eso, cuando lo hacías en animación, te das cuenta de que no, de que la frase terminaba, pero el personaje seguía desapareciendo de pantalla. Entonces eso es como, bueno, ahí necesitas ser un muy buen director, como ha sido Ignacio, para conseguir que eso siga teniendo ritmo, ¿no? Y siga teniendo dramatismo. Hay una escena en la que uno de los personajes da la vuelta a la cama para coger una cosa que está debajo del colchón. Entonces, bueno, en el cómic simplemente una viñeta tienes que mira, en la otra está agachado y en la otra lo coge. En la película era, pues bueno, una cosa como muy lenta, que se levanta, anda, llega hasta la cama. Digamos que hay que hacerlo muy bien y esa es la gran diferencia. Y en cuanto a lo que quería contar, cuando terminamos de hacer el primer pase en San Sebastián, vino una periodista y nos dijo que le había gustado la película y que una vez había terminado de verla había tenido la necesidad de llamar a sus padres. Yo creo que esa es la mejor crítica que te pueden hacer, porque yo creo que Arrugas, pues bueno, habla
del Alzheimer, habla de las residencias, pero habla, como tú decías, de la soledad de las personas mayores. Y que alguien te diga eso, pues bueno, quiere decir que por lo menos has conseguido algo, ¿no? Está claro que cualquier obra de ficción, su primer motivo es entretener a la gente, ¿no? Pero después intentas dejar algo, ¿no? Y ese algo es que, bueno, que no podemos hacer nada por evitar muchas de las cosas relacionadas con la vejez, enfermedades y demás, pero sí que podemos mejorar la calidad de vida de las personas mayores y evitar su soledad. Digamos que ese podía ser el mensaje final. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más. Así que vamos concluyendo. Muchísimas gracias a todos. Quería dar las gracias también al Aire Hotel Astoria Palace, que permite estos encuentros a lo largo de toda la semana en este espacio privilegiado. Mañana seguimos con más encuentros making of, a propósito del crowdfunding, y también con Rodrigo Cortés. Y aprovecho también para agradecer al equipo de Filmac que está haciendo la retransmisión en streaming, para que podamos llegar a muchos más sitios, además del público que ocupa este espacio hoy. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Raúl, Paco y Jaime por haber entregado parte de vuestro tiempo y vuestros conocimientos a que el público pueda valorar y comprender mejor cómo es el mundo de la animación y en qué situación nos encontramos. Yo creo que ha sido un coloquio de lujo, de los que recordaremos más gratamente a lo largo de la historia del festival. Bueno, muchas gracias. Pasado, pero... No, es verdad. Con mucho contenido.